a los integrantes del pacto histórico aquí presente, en una rueda de prensa que esperábamos convocar incluso presencialmente, pero que los acontecimientos que se han desatado en el país no nos lo han permitido. El día 29 de abril, antes de que el presidente Duque retirara su reforma tributaria hecha con carrasquilla del Congreso de la República, la página experta en finanzas del mundo, Bloomberg, publicó un artículo sobre lo que está aconteciendo con los bonos, títulos de deuda pública en manos de particulares de Colombia. Es decir, las personas que han entregado dineros a título de deuda al Estado colombiano y esperan unos rendimientos. Según esta página, los títulos de deuda pública colombianos o bonos se desplomaron completamente, convirtiéndose en bonos basura, que es, como el argot llama, el hecho de que si quisiera alguien vender un bono de esos en el mercado secundario, le darían $0, $0. Eso significa que si el gobierno quisiera endeudarse, tendría que pagar una alta tasa de interés para que se les pudiera brindar, digamos, recursos de capital. Eso era lo que Duque quería evitar, pero él mismo produjo. Es una de las peores situaciones económicas del mundo en este momento. Solo hay 4 países con bonos basura, así calificados por el mercado mundial. Al lado de Colombia, Guatemala, Brasil y Uzbekistán. Podría agregarse otro país como Tayikistán. No hay más. Y aún peor, desde el 26 de abril, la tasa de interés que tendría que pagar Colombia por endeudamiento es superior a la de Brasil. En este momento es la mayor del mundo. Es el resultado de un enorme fracaso de política económica que viene siendo construido desde el año 2019. Es la reforma tributaria del año 2019 la que desfinancia el Estado. Porque su búsqueda, su intención, en ese entonces, la intención del ministro Carrasquilla era disminuir impuestos a sectores corporativos muy poderosos en Colombia, como las petroleras, como las carboneras, como el sector financiero, entre otros. Eso se logró, el Congreso de la República lo aprobó y de inmediato hubo un debilitamiento de las finanzas públicas que con el COVID se agravó. Por eso hoy tenemos un desplome del peso colombiano, mayor aún que el que ya se había experimentado con la caída del precio del petróleo y del carbón. Tenemos la conversión de los bonos y títulos de deuda pública de Colombia en bonos basura. La situación indudablemente es difícil. El gobierno de Colombia, dirigido por Carrasquilla en materia fiscal, decidió el procedimiento del endeudamiento fundamentalmente para acometer unas políticas que dijo eran sociales y de reactivación económica dentro del COVID, pero que terminaron redundando en una política raquítica desde el punto de vista social. Las estadísticas del DANE muestran con claridad el resultado. Hoy 3 millones de personas más ingresaron a la pobreza, 1 millón de ellas en Bogotá. Hoy solo se crearon en un año, y ese es el resultado de la llamada reactivación económica, 270,000 puestos de trabajo cuando se destruyeron el doble. Aumentó la tasa de desocupación en Colombia. Preferir el endeudamiento que la emisión para financiar esa política social y en cambio dedicar la emisión a través del Banco de la República para darle liquidez a los bancos, lo único que produjo en Colombia fue que el único sector que obtuvo utilidades y bastantes, cerca de 14 billones de pesos, fue el sector financiero.
Eso fue todo en materia de política económica y reactivación. Hoy, por tanto, estamos viviendo el resultado de ese tipo de políticas. Debilitado financieramente el Estado por la reforma tributaria del 2019, entonces, de manera desesperada, el presidente Duque y Carrasquilla, que es el autor de ese exabrupto del 2019, decidieron presentar una nueva reforma tributaria, pero esta vez articulándolo sobre la base del impuesto a la comida y el impuesto a la gente que trabaja. Decíamos nosotros, no es posible que si aumenta el hambre en Colombia, se trate una reforma tributaria de construir impuestos sobre la comida. Que no es posible si aumenta el desempleo en Colombia, que entonces se trate de aumentarle los impuestos a la gente que aún trabaja. Otro es abrupto. El segundo. Y produjo un estallido social. Y un resultado en donde la economía colombiana está en el abismo. Por eso creemos, lo solicitamos así de manera muy tranquila, mucho antes de las movilizaciones sociales, le pedimos al presidente de la República, incluso yo le pedí reunirme con él desde el 9 de marzo para hablar de materias que tenían que ver con el COVID. Nunca recibí respuesta realmente. Pero aún así, a través de las redes sociales, le solicitamos al presidente de la República el retiro de la reforma tributaria, propuesta a la cual no accedió, sino cuando ya era demasiado tarde. Nuestra propuesta hoy básicamente tiene que ver con dos puntos. El primero, ya cumplido, retirar la actual reforma tributaria. No hacer trampas para reeditarla de nuevo, pensando que el pueblo se puede cansar. Y en segundo lugar, derogar la reforma tributaria del año 2019, que es por donde comenzó el exabrupto de política económica en Colombia. No es mucho pedir en el sentido de que ya los sectores económicos de Colombia pagaban unos impuestos de acuerdo a la ley anterior a esa reforma tributaria del 2019. La reforma tributaria del 2019 fue hecha sobre la base de una teoría falsa que nunca se ha podido comprobar en el mundo y que tiene su origen en una reunión entre el profesor Laffer, que es el que bautiza la teoría, y los halcones del Partido Republicano, la extrema derecha de los Estados Unidos. Esa teoría dice que si se le disminuyen impuestos a la gente de capital, entonces aumentará el recaudo en el Estado. Esa es la curva Laffer. El mismo autor niega que la haya escrito en una servilleta que tiene en un museo, que es falsa. Nunca se pudo comprobar. Y Carrasquilla decidió aplicarla en Colombia. El resultado, pues, es el que han obtenido otros pueblos y estados que la han intentado aplicar, que no es cierto. Es decir, que si se disminuye el impuesto al gran capital, no aumentan los ingresos del Estado. Debilitaron el Estado colombiano desde el año 2019 y hoy lo arrojaron al abismo. Es corregible. Y le propongo desde aquí, desde esta rueda de prensa, a Duque, el presidente, acosado ya, debilitado ya por las propias fuerzas que gravitaron en su elección, que derogue la ley de reforma tributaria del año 2019. Con ello aumentarán los recursos del Estado, disminuirá el déficit, las calificadoras de riesgo no bajarán la calificación de Colombia y los bonos de deuda volverán a bajar en su tasa de interés. Es decir, podremos salir del abismo y dedicarnos en la paz social a tratar de vacunar lo más rápidamente posible a toda la población colombiana, esfuerzo en el cual también podemos ayudar. Así que esta es la propuesta. Derogue la reforma tributaria del año 2019. Fue un error de Carrasquilla, un error dramático, tonto, un exabrupto desde el punto de vista económico, y recupere las finanzas del Estado
que nosotros ayudaremos en el Congreso de la República, lo podría hacer también por decreto de emergencia, a aprobar esa derogatoria. Gracias, muy amables. Yo participé en una moción de censura contra el ministro Carrasquilla. En ese entonces quedamos en minoría. Usted lo recordará porque debió haber cubrido el evento. En ese momento, y eran los primeros meses del gobierno de Duque, el argumento que esbozamos allí era que el ministro Carrasquilla, aprovechando el haber sido ministro de Hacienda en un gobierno anterior, el de Uribe, había construido una estructuración financiera alrededor de un derecho, el agua. Una estructuración financiera para ganar billetes de manera particular, y se enriqueció con él. En ese entonces el Congreso de la República lo respaldó en su mayoría. Ese hecho de ser un estructurador financiero con sus empresas ubicadas en paraísos fiscales, usando un bien público, que es el agua, y un conocimiento que debería ser público, su paso por el Ministerio de Hacienda pasado, ya mostraba lo que iba a pasar. Lo que ha hecho el ministro Carrasquilla es una estructuración financiera. Es decir, que dé rentabilidad financiera, pero no alrededor del agua, como en el pasado, sino alrededor del COVID. Reemplazó el agua potable por el COVID. Y esa estructuración financiera tiene un resultado: utilidades bancarias. El único sector en Colombia que ha crecido es el sector financiero. El único sector que ha tenido utilidades es el sector financiero. 14 billones el año pasado. 14 billones que salieron ¿de dónde? No solamente de la intermediación entre crédito y ahorro. No, sino de políticas públicas hechas por el ministro Carrasquilla. Por ejemplo, permitió disminuir el encaje. El encaje es un dinero que los bancos tienen que guardar, es decir, que les cuesta guardar para proteger el ahorro de la gente que está allí en el banco, depositando sus dineros, que no son del banco, son de los ahorradores. Como el banco entrega eso en crédito, entonces hay unos mecanismos para tratar de proteger, de quitarle riesgo a esos depósitos de los ahorradores. El encaje es uno. Y el ministro Carrasquilla decidió disminuir el encaje, es decir, permitirles más manejo del dinero que emite el Banco de la República para prestárselo al gobierno. Y a cambio le dio una tasa de interés del 6%. Eso representó $500 millones de pesos de esos 14 billones de utilidades. Solamente ese mecanismo. Hay un segundo mecanismo que es de estructuración financiera y tiene que ver con los fondos privados de pensiones. Los dineros de los cotizantes se invierten por las dos administradoras, que es la del Grupo Aval y la del GEA, Bancolombia, en títulos de deuda pública del gobierno y les pagan una tasa de interés. Es otra manera como, pagada la comisión a los dueños de las administradoras, se forjan utilidades del sector financiero. Y es con el dinero público, es con las decisiones públicas. Y hay una tercera manera, y es la emisión del Banco de la República, que no del gobierno, pero es del Banco de la República, que en lugar de dirigirse hacia el gobierno para financiar, por ejemplo, la política social anti-COVID en épocas de cuarentena, se dirige directamente a los bancos para darles liquidez. Ellos usan ese dinero para hacer créditos a sus clientes que son las más grandes empresas de Colombia. Y ahí sacan otra utilidad. Es decir, la utilidad bancaria hoy viene siendo sostenida por el dinero público y por la acción pública. Lo afirmé en un artículo de opinión. Ese estructurador financiero, en función de garantizar las utilidades bancarias y del sector financiero, fue el ministro de Hacienda. Lo sabía hacer ya, lo había demostrado, lo volvió a repetir. No fue con el agua, ahora fue con el COVID.
En esa carrera condenó al país a un abismo económico. Lo hizo con su reforma tributaria 2019, ya lo afirmé, desfinanció el Estado para regalarle impuestos que terminaron siendo utilidades particulares a las grandes corporaciones del país. La cuantía de esos recursos perdidos se establece entre 9 y 15 billones de pesos. Y el segundo efecto fue el COVID. Entonces, en un primer momento desfinancian el Estado y en un segundo momento sobreendeuda el Estado, porque no usa mecanismos de emisión, no los presiona, existiendo, porque no es que Petro está proponiendo que se emita, no, es que ya se emitió, solo que el dinero se fue a la banca y no al gobierno. Y no solamente no quiso utilizar un mecanismo que la mayoría de los países del mundo están utilizando hoy en la crisis económica, que es la emisión directa al gobierno, sino que al sobreendeudar el país, lo sobreendeudó incluso generándole utilidades al sistema financiero con el dinero público. Y entonces tenemos dos fases. Por un lado, financia el Estado y por el otro, sobreendeuda el Estado. Resultado, un incremento enorme del déficit fiscal. Por tanto, los bonos de Colombia en el exterior se vuelven bonos basura. Por tanto, la tasa de interés para endeudarse en el exterior se vuelve de las más altas del mundo y terminamos en un abismo económico. Eso fue lo que hizo Carrasquilla. Es que creo que o yo me expresé mal o no me entendió. Mi pregunta es si el ministro se demoró en renunciar, se demoró mucho, y si otras cabezas deberían irse también de sus cargos del equipo económico. No, mira, es que el Congreso por eso te mencioné desde el principio, el Congreso de la República debió revocar, debió aprobar la moción de censura. Nos hubiéramos ahorrado todo esto. Ni se hubiera desfinanciado el Estado en el 2019, ni se hubiera convertido toda la política anti-COVID en una estructuración hecha para salvar las finanzas y mantenerle las utilidades a los dueños privados, que son 4 o 5 personas del sector financiero. Ahora, que haya renunciado ahora, pues obviamente le tocaba, porque se desplomó completamente su política. Su política ha sido derrotada por los hechos contundentes del mercado y por la movilización social. Mantenerse ahí era imposible. Nunca el señor Carrasquilla debió ser ministro de Hacienda y Política. Nunca. Porque ya venía con un proceso encima, que no hablo de tipo judicial, porque aquí no se condena ese tipo de prácticas, sino social, y era haber utilizado el agua potable y sus conocimientos para enriquecerse. Luis Eduardo, bueno, yo le dije, cometí un error porque no dije cubierto, ay Dios mío, pero este nuevo ministro, si es el ministro de Comercio, ¿cierto? Porque puede ser un homónimo, usted me dirá, pero si es el mismo, Abondano, el Restrepo Abondano, pues es más de lo mismo, digamos, indudablemente estamos en un gobierno de Duque que se agotó. Ha puesto el ministro de Comercio como ministro de Hacienda, más o menos solidario pues, de la política del gobierno hasta este momento. El ministro de Comercio no se opuso a la reforma tributaria de Carrasquilla, debiendo oponerse, porque si algo iba a perjudicarse allí, además de la población trabajadora, era el mismo comercio, entre otras cosas, porque una población que disminuye su ingreso disponible, que es el que le queda después de impuestos, pues consume menos. Y lo que se produce es un mayor raquitismo de la actividad productiva y económica del país. Este señor no se opuso, hasta donde yo tengo entendido, puedo equivocarme, pero demuestra el agotamiento, es decir, tiene que hacer recambios, mover las fichas de su propio gabinete, no encuentra fórmulas diferentes. Y yo creo que si algo se podía esperar
en este último año de gobierno es que Duque encontrará fórmulas diferentes. No las ve. Ya se está agotando, se agotó. Es más de lo mismo. Solo cabe esperar que Duque sea capaz de dialogar con el movimiento social. Eso es lo que yo esperaría de él. Roy decía que se dedicara a la vacunación y en realidad es que la vacunación es una verdadera política económica hoy. Eso lo entendió muy bien los Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, más lejos otros países, pero lo entendieron muy bien. Lograr la inmunización es la reactivación económica. Y no lo entendió el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia incluso puso un sesgo a la entrada, un sesgo ideológico a la entrada de vacunas. Si estas vienen de Rusia, no. Si estas vienen de los Estados Unidos, sí. Y ahí entramos, fue a una dinámica en donde lo que sucede es que no tenemos vacunas, que los ritmos de vacunación no llevan a la inmunización de la población colombiana este año, ni el año entrante. Y por tanto, si eso sucede, a menos que se encuentre otro tipo de medicamento, que lo veo poco probable, las olas, los picos de la epidemia se seguirán sucediendo. Ya no tendremos 3 como hoy está hoy, sino 4, 5, 6, 7, 8. Y eso significa golpe, hambre. La mejor política de reactivación económica hoy, y es lo que le sugeriría a Duque que implementara, es vacunar lo más rápidamente posible la población, abrir las puertas del país a todas las vacunas hoy existentes de calidad, independientemente de sesgos de geopolítica, porque ni siquiera son ideológicos. No hay ninguna diferencia entre la ideología de un señor como Putin y la ideología de un señor como Trump. Son lo mismo. Lo que pasa es que están enfrentados por competencias de poder geopolítico, pero no por diferenciaciones ideológicas. Las vacunas chinas, la vacuna cubana, la vacuna rusa, las vacunas alemanas, las vacunas probablemente españolas, la vacuna hindú, las vacunas norteamericanas, todas deben entrar en Colombia y él debe establecer una política rápida de negociación con las vacunas existentes y pelear en el concierto de las naciones del mundo a través de las instancias respectivas por la liberación de patentes, que es lo único que podría realmente salvar la humanidad hoy y vacunar a la humanidad lo más rápidamente posible. Es decir, que las patentes no correspondan solamente a 7 farmacéuticas, sino que al liberarse pueda producirse vacunas en cualquier laboratorio con capacidad de hacerlo, incluidos laboratorios colombianos.